pegó absolutamente el cansancio hoy, todo el día estuve. Encima lo conté en el laburo, lo comenté y la respuesta que me dieron fue realmente increíble. Hoy todos dormimos mal porque hay malas energías. Aparte la gente que la persona que me lo dijo es un compañero que no solo merece todo mi respeto, sino que también aprecio las dos cosas. Y el tipo me lo decía totalmente convencido. O sea, es como él lo cree. O sea, él cree realmente lo que me dijo. Pero bueno, la cosa es que por el motivo que sea, tengo un sueño descomunal. Bueno, ¿cómo andan? Bien, el otro día, el día lunes, nosotros nos quedamos viendo intervención del Estado en la economía. Y yo con este tema quiero ser absolutamente claro. Es un tema que es complicado, me interesa que lo sepan y no negocio que lo sepan. Si después quieren, yo no lo tomo. O sea, fíjense, no tengo problema, no lo tomo o lo tomo como punto optativo, no tengo problema. Además de decir que el gráfico no lo voy a tomar, ¿ok? Pero me interesa que lo sepan porque es un tema que parte de la ineficiencia que se genera está en la Constitución. O sea, si hay un punto en el cual se tocan el derecho de economía, es en estos temas. Entonces, después cuando hagamos la clase de repaso para el parcial, si me dicen, Brian, este tema se complicó, o no lo tomo o lo tomo optativo. El que lo quiera hacer, lo hace. Pero es un tema que tiene actualidad. Cuando digo el que lo quiera hacer, lo hace, quiero decir, no sé, a lo mejor un punto del parcial es elegir entre tres consignas y ustedes responden una. Todas valen lo mismo, elegir entre tres consignas y ustedes responden una. Esa es una posibilidad. Y ahí figura este tema. Es una opción, ¿ok? Pero quiero que lo sepan, o sea, no negocio que lo sepan. Después, gráfico, no, yo lo voy a hacer el gráfico porque me cuenta una historia, me muestra lo que quiero mostrar, pero no negocio que lo sepan, sí negocio tomarlo o no. Así que, sin más preámbulos, eh, ¿dónde está? Esto podría guardarse el código este, ¿no? RXE, PCXQ. Ahí aparezco por otros lados. Acá estoy. Entonces, aquí habíamos dejado. Bien, fíjense, nosotros habíamos visto que el Estado puede intervenir en una economía de varias maneras, pero las formas que nosotros vamos a ver son cuatro. Primero, cobrando impuestos, y acá quiero ser muy claro con algo, esta forma de intervención del Estado es la que menos me interesa. ¿Por qué? Porque la única forma de intervención vía impositiva que nosotros vamos a ver es lo que se conoce como impuestos por unidad. O sea, uno realiza una compra, cada compra que uno hace paga un impuesto. Bien, entonces, no es, si se quiere, la forma de intervención, entre comillas, más real. El Estado cobra distintos tipos de impuestos, por ejemplo, impuestos al patrimonio, por ejemplo, impuestos a las ganancias, por ejemplo, ingresos brutos. Entonces, como ustedes van a ver tributario, esta forma quizás no me interesa tanto. Es más, tampoco me interesa que la vamos a dejar para el final. La voy a explicar, pero la vamos a dejar para el final. Eh, También puede ser vía subsidios. Bien, el subsidio sí me interesa porque es una política que vemos, bien, que existe. El subsidio es más real. El subsidio sí es real y vamos a ver entonces qué incentivos generan las partes. Precio máximo y precio mínimo. Bien, entonces, espérenme un segundito.
Aquí estoy de nuevo. Les pido si me aguantan 5 minutitos, por favor, que tengo una llamada que tengo que atender urgente. Ya vuelvo con ustedes. Mientras tanto, para no perder el tiempo, les voy a compartir un videíto para que vayan viendo. ¿Cuál era este? Cortito. Ahí estamos. Espérenme un segundito, por favor. La gente cree que te puede llamar en cualquier momento. La culpa es mía que los atiendo, pero si no, después me quedo mal. Entonces, ahí, ese primer videito para precio máximo y resuelvo este tema y estoy con ustedes.
Bueno, mis queridos alumnos, aquí estoy, disculpen por haber cortado. Entonces, ¿pudieron ver el video? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, entonces, la intervención del Estado en economía fijando un precio máximo. Bien, esperen que voy a volver a compartir pantalla. Entonces, Perdón, profe, mandó un video porque yo me pude conectar 5 minutos más ¿por qué tarde. nos interesaba estudiar el precio máximo? ¿Hay un supuesto en el cual el precio máximo no tenga efecto? Sí, cuando el precio máximo está fijado por encima del precio de equilibrio. Bien, ahí no tiene efecto. Pero, a ver, en la práctica eso no sucede, es un ejemplo absolutamente teórico. El precio máximo siempre se fija por debajo del precio de equilibrio. Bien, entonces, como bien vimos aquí en nuestro gráfico, el precio máximo va a generar que la demanda, o sea, los consumidores, los que compramos el bien o servicio, tengamos incentivo a comprarlo más. ¿Por qué? Por la relación negativa que existe entre precio y cantidad demandada en un mercado. Mientras que el oferente va a tener incentivo a ofrecer menos unidades de ese bien o servicio. Entonces, la consecuencia que va a generar el precio máximo es escasez. Bien, es escasez. ¿Cómo se suele contrarrestar el problema de la escasez? Fijando tope de unidades que se pueden adquirir en ese mercado de ese bien o servicio. Vamos a poner un ejemplo absolutamente real. El cepo al dólar es un ejemplo de un precio máximo. Supongamos que el dólar, fíjense, síganme la pantalla. Supongamos que el dólar tiene su curva de oferta de dólares, tiene su curva de oferta, tiene su curva de demanda de dólares. Vamos, demanda y oferta, siempre pongamos nombre a los gráficos. Tiene su curva de oferta y demanda de dólares y el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, la cantidad no me importa, pero lo que sí me va a importar es el precio, ¿no? El precio de equilibrio es de $100. Genial. Ahora, supongamos que el Estado dispone un precio máximo del dólar. Bien, si el precio máximo está por encima, no va a tener efecto. Ahora, si el precio máximo está por debajo, pongamos acá, fíjense, la gente va a querer demandar más dólares. Fíjense cómo se demandan más unidades de dólar. Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? A ver, ¿la fijación del precio del dólar siempre viene acompañado de un cepo? No, obviamente que no. Lo que va a suceder en este caso es que si el gobierno quiere satisfacer esa demanda de dólares, lo que va a tener que hacer es desplazar la curva de oferta. ¿Lo ven, la nueva curva de oferta? El gobierno ofrece más dólares en ese mercado. Como normalmente el gobierno no tiene dólares, ¿qué solución encuentra? El cepo. El cepo cambiario es el equivalente a, bueno, se pueden comprar 2 paquetes de harina por persona. Es lo mismo, ¿cuánto puedo comprar? $200, $500, $100, lo que sea que es el cepo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque es una política real que impacta en el día a día. Bien, el cepo al dólar, ahora se levantó, lo vamos a ver en macro, cómo puede intervenir el Banco Central o el Tesoro en la cotización del dólar, pero sepan que el cepo al dólar es una consecuencia de haber fijado un precio máximo por debajo del precio de equilibrio. ¿Me explico perfectamente bien? ¿Quedó claro este punto? Entonces, esto es un ejemplo de un precio máximo. El precio máximo, importante esto, ¿cuánta escasez generará el precio máximo? Y cuanto más alejado esté el precio fijado del precio de equilibrio, más escasez genera. Vamos con un ejemplo. Si el dólar en el mercado libre, que no es el mercado ilegal, ¿no? Yo puedo comprar dólar legal en el mercado de dólar MEP, comprando lo que se llama bono dual, es un bono que cotiza en pesos y cotiza en dólares. Entonces yo lo compro en pesos y lo vendo en dólares y tengo dólar MEP, que es dólar legal, libre. El dólar en el mercado libre cotiza 1.000 pesos. Bueno, si yo fijo el precio máximo en 900 pesos, la escasez que se generará va a ser poca, porque la diferencia entre el precio fijado por mí y el precio de equilibrio es muy chica. ¿Se me entiende perfectamente bien? Ahora, si yo en cambio pongo que el precio máximo del dólar es de 100 pesos y vale 10 veces menos de lo que se consigue en el mercado libre, entonces la diferencia, la escasez va a ser muy grande. O el gobierno tendrá que correr su curva de oferta y abastecer ese mercado. El tema es que en algún momento se quedará sin dólares. Y cuando se quede sin dólares, tendrá que recurrir al cepo. ¿Me explico perfectamente bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado perfectamente claro en cuanto a lo que es un precio máximo? Vamos entonces ahora
Lo que no me acuerdo... no, yo acá les había preparado, acá que les había escrito algo, ¿no? No tengo actualizado mi GoodNotes. Bueno, no importa, después yo uso el de ustedes. Se lo preparo y uso el de ustedes, el que les había armado. Vamos ahora con precio mínimo. El precio mínimo quizás es más contraintuitivo. Tenemos nuevamente nuestra curva de oferta, tenemos nuestra curva de demanda, y el precio mínimo es el mínimo precio al cual se puede comercializar un bien o servicio. ¿Bien? ¿Quieren que les dé el ejemplo perfecto de lo que es un precio mínimo? Yo les dije que estos temas estaban en la Constitución. El ejemplo perfecto de lo que es un precio mínimo es el salario mínimo vital y móvil, consagrado en nuestro artículo 14 bis. El artículo 14 bis consagra el derecho a un salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil es un precio mínimo. El salario mínimo vital y móvil es un precio mínimo. Precio mínimo. Al igual que el precio máximo, el precio mínimo, en este caso, es al revés. Si el precio mínimo estuviera por debajo del precio de equilibrio, no tendría ningún efecto. Como mínimo hay que cobrar este precio que está aquí, que estoy marcando con la letra X. Como mínimo. Bueno, no importa, porque yo cobro este. No hay ningún problema ahí. El precio mínimo tiene efecto cuando está por encima del precio de equilibrio. ¿Bien? Al revés que el precio máximo. Entonces, fíjense, si el gobierno decidiera, por ejemplo, fijar un precio mínimo aquí, sale feo, precio mínimo aquí, ¿qué consecuencia produce? Las mismas que el precio máximo, pero al revés. O sea, ¿qué va a generar el precio mínimo? Si el precio es más alto por ley de la oferta, ¿qué me genera? Y que las cantidades ofrecidas aumenten. El precio lo que me va a generar es que las cantidades ofrecidas aumenten, a la vez que las cantidades demandadas disminuyan. Fíjense que se genera una disociación entre las cantidades ofrecidas y las cantidades demandadas. Y si ustedes se fijan, exceso de oferta, exactamente. Si ustedes se fijan, fíjense que es al revés de lo que pasa con el precio mínimo. Fíjense arriba. Acá, lo que arriba era cantidad ofrecida, abajo es cantidad demandada, y lo que arriba era cantidad demandada, abajo es cantidad ofrecida. ¿Me explico? Funciona al revés. ¿Qué ejemplos tenemos de precios mínimos? ¿Qué incentivo tendría el gobierno para fijar, por ejemplo, un precio mínimo? Bueno, cuando, por ejemplo, una empresa pública es deficitaria, el gobierno puede tener incentivo a fijar un precio mínimo ahí. Lo que genera ese precio mínimo, ¿cuál es el impacto en el ejemplo perfecto de esta política que es el salario mínimo vital y móvil? El ejemplo, vamos con un ejemplo. Supongamos que el sindicato de trabajadores del neumático, estoy inventando, no conozco el sindicato, consigue que el salario mínimo de ese sector sea de 10 millones de pesos. Pregunto yo a ustedes, ¿no querríamos todos trabajar en el sector del neumático? Absolutamente. En una relación de trabajo, los trabajadores somos oferentes de trabajo y las empresas, o el sector público, quien nos contrate, son demandantes de trabajo. Si el salario mínimo se eleva a 10 millones de pesos, por supuesto que voy a querer trabajar en el sector del neumático. ¿Me explico? Espérenme que no sé qué hice con el audio. Entonces, por supuesto que iba a querer trabajar en el sector del neumático. El salario mínimo se elevó muchísimo. Excelente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si bien muchas personas vamos a ofrecer nuestra fuerza de trabajo, o sea, vamos a querer trabajar ahí, las empresas no van a demandar tanto trabajo por ley de demanda. La cantidad demandada de trabajo va a ser menor. ¿Me explico perfectamente bien? ¿Se me entiende bien el razonamiento? Fíjense que este es un precio mínimo de raigambre constitucional. Y acá voy a dar una opinión que por supuesto no es política, pero me interesa que se sepa. Cuando por ejemplo, el sindicato, no sé, X, anuncia que consiguió un salario mínimo de
35 millones de pesos para los trabajadores. ¿Los trabajadores del sector van a estar contentos? Sí, obviamente que sí. Es más, si el sindicato de trabajadores docentes de la UBA consiguiera que el salario mínimo por cada curso sea de 20 millones de pesos, yo sería el primero que lo festejaría. Bien, o sea, como para que vean que no es político lo que estoy diciendo, o no es político partidario. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que el sindicato, si logra eso, los trabajadores que dependen del sindicato van a estar contentos, es verdad, pero lo que logra también es que menos personas consigan trabajo. ¿Por qué es eso? El que se beneficia es el trabajador que ya está contratado. Solamente el trabajador que ya está contratado. Al nuevo trabajador le va a resultar mucho más difícil entrar a trabajar a esa industria por la restricción en la cantidad demandada que va a generar el precio mínimo. Lo que pasa es que al sindicato eso no le importa porque el que paga la cuota sindical es el trabajador que ya está activo, no el que está por entrar. ¿Se me entiende el punto? Entonces, la lógica es que el precio mínimo lo que nos va a generar es justamente un exceso de oferta, de lo que sea. Si nosotros producimos tomate, un exceso de oferta de tomates. Por ley de la oferta. Por eso hice tanto hincapié en entender bien ley de la oferta y ley de la demanda. Es muy importante. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Quedó claro precio mínimo? ¿Cuál es la ineficiencia que genera uno y otro? Bueno, la ineficiencia que genera uno y otro es que hay transacciones que no se realizan. Hay transacciones que quedan vacantes. En el exacto, fíjense que nosotros partíamos de este gráfico, del gráfico del mercado de competencia perfecta. Este gráfico era un gráfico en el que la eficiencia era absoluta. Recuerden que una de las características de ese mercado es que el mercado se vacía. ¿Qué significaba eso? Que todo el que quiso vender vendió y todo el que quiso comprar compró. Acá no vende todo el que quiere vender y no compra todo el que quiere comprar, producto de la intervención estatal. O sea, quedan transacciones que no se realizan, o sea, hay ineficiencia. ¿Me expliqué perfectamente bien el punto? Y quiero ser muy claro con algo. La ineficiencia se produce cuando hay transacciones que no se realizan. Eso es lo que a nosotros, entre comillas, nos duele. Porque hay bienestar que se perdió. Porque si cada vez que realizamos una transacción hay dos partes que están mejor, si la transacción no se realiza, hay dos partes que dejaron de estar mejor. Si yo le vendo a Franklin, que lo veo acá, mi auto, $10.000, él valora más el auto que los $10.000 y yo valoro más los $10.000 que el auto. ¿Quién tiene razón? Los dos. Por algo realizamos la transacción. Tenemos valoraciones distintas. Ahora, si la transacción no se realiza, quedaron excedentes vacantes. Fíjense que quedaron personas que no maximizaron utilidad. ¿Me explico perfectamente bien? ¿Está perfectamente claro? Precio mínimo, entonces. La otra política que vamos a estudiar es el subsidio. Pero antes vamos a empezar por el impuesto. Impuestos. Yo después, igual que les hice en el PDF que les compartí antes, voy a usar este mismo gráfico y aquí les voy a compartir un texto como un breve resumen para que tengan la idea central, ¿bien? De cada cosa. Me lo hago así para no olvidarme. Cuando les mande el PDF mañana. Entonces, impuestos. Dijimos entonces que el único tipo de impuesto que nosotros vamos a ver es el impuesto por unidad. Nuevamente, tenemos nuestro gráfico, precio y cantidad, oferta y demanda. Bien, ¿qué va a generar el precio? Lo que va a generar el precio es,
Fíjense que acá, quiero ser muy claro con algo, la cantidad no me importa, sí me importa el precio. Como son dos partes, si yo pago 100, el vendedor recibe 100. ¿Me siguen el punto? Yo a él le pago 100 y él recibe 100, porque somos dos partes, nada más. No hay nadie más en esta relación comercial. Yo pago 100 y él recibe 100. Cuando nosotros fijamos cuando el Estado fija un impuesto por unidad, cuando el Estado fija un impuesto por unidad, disocia la cantidad que paga uno de la cantidad que recibe el otro. O sea, yo le voy a pagar a Franklin 12 y él no va a recibir 12, él va a recibir 8. ¿Por qué va a recibir 8? Porque 4 es el monto del impuesto. Fíjense que acá yo puse 100, vamos a hacer con 10, así seguimos el ejemplo que di recién. Fíjense que acá, yo pagué más caro y él recibió menos, porque en el medio está el monto del impuesto. Fíjense, vamos a emprolijar esto que me salió feo, así no vamos a ningún lado. Así, precio y cantidad. En este punto lo que paga uno es lo que recibe el otro, genial, pero el Estado va a fijar un impuesto. La principal característica que va a tener el impuesto es que disocia lo que paga uno de lo que recibe el otro. O sea, vamos a tener el precio del consumidor y vamos a tener el precio del productor, o el precio del demandante y el precio del oferente, es lo mismo. Esperen que estoy haciendo lío. Bien, entonces, volvamos un paso atrás. Nosotros teníamos un precio de equilibrio, ¿sí? Nosotros teníamos un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, no me importa. Vamos a ponerle número a esto. Cantidad de equilibrio 100, precio de equilibrio 10. Bien, acá, ¿qué pasa? Aparece el Estado y fija un impuesto. Cada unidad que se comercialice en ese mercado tendrá que pagar un impuesto. Y acá quiero ser muy claro con algo. Brian, el impuesto, supongamos que lo paga el vendedor. O sea, el vendedor cobra 12. Está bien, cobra 12, pero después por cada transacción que hizo tiene que pagar 4. O sea que neto le quedan 8. ¿Me entienden el punto? Lo que importa es lo que le queda neto. ¿Cuánto es tu sueldo, Brian? Y yo gano 15 millones de pesos. Buenísimo. Bueno, ¿y cuánto te queda neto? 1,5 millones, porque el resto son impuestos. Y bueno, a mí me vale lo que me queda. No lo que, sí, gano 20 millones de pesos, genial. Pero si mi neto es 1,5 millones, lo que vale es el neto. La diferencia entre bruto y neto, ¿todo el mundo la sabe? ¿Todo el mundo tiene perfectamente clara la diferencia entre bruto y neto? Porque tengo un truco para enseñarles. En México, la neta, decir la neta es decir la verdad, la posta. Entonces, el neto es el posta, es el que vale, es el que ya tiene todas las deducciones hechas. Yo gano 15 millones de pesos brutos, buenísimo, y neto 1 millón, porque pago 14 de impuestos. El que vale es el neto, el de verdad. Entonces, ¿qué va a generar el impuesto? Bueno, que el precio del demandante sea más alto, producto del impuesto, o sea, yo voy a pagar 12, y el oferente va a recibir 8. ¿Bien? Por supuesto que acá hay cosas que nosotros estamos pasando por arriba, ¿bien? Que no nos importan en este punto, ¿bien? Y ahora voy a responder con una pregunta lógica que siempre surge. Pero antes de eso,
Las cantidades que se van a comercializar en este mercado, ¿son más o menos que 100? Menos, obviamente, estoy a la izquierda del punto de equilibrio. Supongamos que se comercializan 80 unidades. ¿Estamos bien? Este área que nosotros tenemos aquí, el área que yo voy a marcar en amarillo, este área que nosotros tenemos aquí es la recaudación del Estado por el impuesto, que yo puedo calcularla también, porque fíjense, el Estado cobra un impuesto de 4 pesos, la diferencia entre 12 y 8, sobre 80 unidades que se comercializan. O sea, se comercializan 80 unidades en ese mercado, y el Estado cobra 4 pesos por cada una. ¿Cuánto se recauda? 80 por 4, 320 pesos será la recaudación estatal. No importa el número. ¿Bien? Bueno, a ver, si lo recauda alguien, ineficiencia no es. A nosotros nos duele que haya ineficiencia, que queden excedentes vacantes. ¿La ineficiencia dónde surge? La ineficiencia surge en este área que tenemos aquí. Esta área, que la voy a marcar en rosa, este área que tenemos aquí es la ineficiencia. ¿Por qué hay ineficiencia en ese área? Porque son transacciones que producto del impuesto no se realizaron. Bien, aquí había un montón de gente que a 10 pesos compraba y aquí había un montón de gente que a 10 pesos vendía. Esas transacciones no se realizaron producto de la intervención estatal. No es toda este área. Eso no. ¿Por qué no? Porque el Estado lo recaudó. Si lo recaudó el Estado, bueno, lo recaudó el Estado. No hay problema. Fíjense incluso que nosotros intuitivamente, solamente haciendo un dibujo, fíjense, voy a hacer el mismo gráfico acá. Es el mismo gráfico. Fíjense lo que pasa acá. El área que yo estoy marcando en celeste, ¿qué era esto? ¿Qué era este área? ¿Era el excedente del consumidor? Muy bien, el excedente del consumidor, que era la ganancia de los consumidores producto de la transacción. Fíjate lo que pasó, no lo vamos a calcular ni de casualidad, se calcula, pero fíjense, producto del impuesto. ¿Pueden ver que el área es más chiquita? Es más chiquito, yo hice respetando los mismos cuadraditos. El área es más chica. Vamos a ver con el excedente del productor. Fíjense, lo que antes era toda esta área, ahora es solamente esta. ¿Me explico? El impuesto por unidad va a generar ineficiencia en tanto reduce los excedentes del consumidor y del productor. Ojo, no todo es ineficiencia porque esto es la recaudación estatal. No se pierde, lo recauda el Estado, lo recauda el Estado. Algo hará con eso el Estado. La ineficiencia se produce porque quedaron transacciones vacantes. ¿Cuántas en este caso? 20. La diferencia entre las unidades que se hubieran comercializado sin impuesto y las unidades que se comercializan con impuesto. Y yo sé lo que están pensando ustedes o alguno de ustedes. Brian, escúchame. Si antes el productor ganaba 10, ¿ganaba 10 antes? Y sí, porque acá uno pagaba 10 y el otro recibía 10. Entonces, el productor, por cada unidad que vendía, ganaba 10. Eso no cabe duda. Bueno, Brian, entonces, ¿por qué no sube el precio a 14? 14 menos 4 sigue ganando 10. ¿Me siguen el planteo que estoy haciendo? Y esa opción no es viable porque si él sube el precio a 14, por ley de la demanda, acá
esto era un precio de 10, si el precio sube a 14, igualmente habrá menos personas que le van a comprar el bien o servicio. O sea, que lo que no pierde por pagar el impuesto, lo pierde porque realiza menos transacciones. ¿Me explico perfectamente bien el punto? Quiero ser totalmente claro con este tema. Después vemos cómo lo tomo o si no lo tomo. La oferta sigue en pie. Quiero que lo entiendan. Porque muchas veces se dice, no, pero el productor traslada precio. ¿Vieron que la frase es traslada precio? No siempre puede trasladar precio e igualmente va a perder. En un caso pierde por tener que pagar el impuesto y en otro caso pierde porque va a realizar menos transacciones. Incluso va a realizar menos transacciones que si el precio fuera de 12, obvio, por ley de demanda. ¿Quedó perfectamente claro impuestos? Perfectamente claro, por favor, ¿eh? No negocio que haya quedado claro. Yo igual después, acá al lado, les voy a hacer un mini resumen para facilitarles el estudio y les voy a pasar un video como los que vimos para que les quede todo junto en el PDF. ¿Ok? Lo último que vemos, subsidios. También generen eficiencia. Subsidios. El subsidio, y me parece, con algo de nostalgia lo digo, que es uno de los últimos gráficos que hacemos. Porque después, me parece, todos los temas que vienen después no tienen gráficos. Falla de mercado, por ejemplo, ninguno tiene gráfico. Duele, pero es así. Nuestra querida curva de oferta, nuestra querida curva de demanda, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio. ¿Qué va a generar el subsidio? La inversa del impuesto. Por eso siempre explico las 4 cosas juntas. Precio mínimo, precio máximo, impuestos y subsidios. El subsidio, el Estado realiza un aporte para el consumo de cierto bien o servicio. El Estado ahí no cobra, el Estado paga. ¿Qué va a generar el subsidio también? Que se disocie la cantidad ofrecida de la cantidad demandada. Perdón, dije mal. Que se disocie el precio que paga el oferente, otra vez dije mal, el precio que paga el demandante del precio que recibe el oferente. Eso quise decir. Se ve que me afectó no haber dormido bien. Se va a disociar, repito y lo digo bien, el precio que paga el demandante, el que consume, del precio que recibe el oferente, que es el que ofrece el bien o servicio. Nuevamente, vamos a hacerlo en azul. Fíjense que es lo mismo pero al revés. Este es el precio que recibe el oferente y este es el precio que paga el demandante. Fíjense que por ley de demanda, si el precio que pago es menor, la cantidad demandada es mayor. ¿Tiene sentido en el gráfico? Tiene sentido en el gráfico. Y por ley de la oferta, si el precio es mayor, la cantidad ofrecida es mayor. ¿Me explico perfectamente bien? Concédanme que me quedo ahí. Cantidad 1. Consideraciones, cositas. Fíjense que la cantidad intercambiada en ese mercado, ofrecida y demandada, es mayor que la cantidad de equilibrio. Me lo muestra el gráfico. Todo esto que vemos aquí, todo toda esta área que vemos aquí es lo que paga el Estado en concepto de subsidio.
es lo que paga el Estado en concepto de subsidio. Brian, ¿me das un ejemplo? Sí, subsidio a la luz, subsidio al transporte público. Todo ese área que está ahí es lo que paga el Estado, con la plata que a lo mejor recaudó del impuesto que cobró arriba. ¿Bien? Brian, escúchame, no hay ineficiencia. Entonces, sí, compañero, te escucho. ¿Lautaro? Hola, querido. No, el excedente del consumidor aumentó. El excedente del consumidor aumentó. Con un subsidio, el excedente del consumidor aumentó. Podríamos calcular acá todas las áreas. Para mí confunde más y no tiene sentido hacerlo. Pero el excedente del consumidor aumentó. Porque el precio que paga es este, que estoy marcando ahí, lo voy a marcar en rojo. El precio que paga es este. Entonces tiene un montón de áreas de excedente. ¿Me explico? Aumenta el excedente del consumidor y también aumenta el excedente del productor. Aumentan ambos excedentes. O sea, no pensemos en términos de excedentes. Están mejor las dos partes. Está mejor el oferente y está mejor el demandante. Están mejor las dos partes. Las dos partes están mejor. Las dos partes están mejor. Si las dos partes están mejor, Brian, ¿dónde está la ineficiencia? Me imagino que la pregunta es, ¿dónde está la ineficiencia del subsidio? Si el demandante y el oferente está mejor. Bueno, la ineficiencia del subsidio está en este área que yo estoy marcando acá en rojo. Hermosa combinación de colores ha quedado, absolutamente al azar. ¿Por qué está la ineficiencia ahí? Y acá quiero ser muy específico con la respuesta en concreto. La ineficiencia está ahí porque el demandante, espérenme que voy a borrar, voy a emprolijar esto. Este área que tenemos aquí es la ineficiencia. Brian, si está mejor el consumidor y está mejor el productor, ¿la ineficiencia dónde está? La ineficiencia se da porque los demandantes, si tuvieran que pagar el precio real sin intervención estatal, demandarían esta cantidad de unidades. Y si el oferente recibiera el precio real sin intervención, ofrecería esta cantidad de unidades. Estas unidades son unidades que no son valoradas lo suficiente. Simplemente se las demanda y se las ofrece porque el Estado pone la diferencia. Si yo, Brian, consumidor, tuviera que pagar lo que realmente vale, no lo pagaría. Lo pago porque vale, hago esa transacción porque lo pago menos de lo que vale. Brian, vamos con un ejemplo, no entendí, es muy difícil. No, supongamos que el subte vale 10 pesos. No, vamos con un ejemplo extremo. El subte vale 10 pesos. Si está lloviendo, ¿me tomaría el subte por una estación? Y la verdad, por 10 pesos sí. ¿Para qué me voy a mojar si vale 10 pesos? Por favor. No, se me mojan los zapatos. Vale 10 pesos. Si el subte tuviera su precio sin subsidio, concédanme el extremo, valdría 5.000 pesos. Concédanme el margen, no la brecha. ¿Yo qué prefiero? ¿Pagar 5.000 pesos o mojarme? Y la verdad, 5 lucas me duele. Prefiero mojarme. La ineficiencia está en que yo demando unidades que no valoro. Sí, lo de la elasticidad es otra cosa, pero sí. El subte es elástico, porque tiene capacidad de reacción. ¿Se entiende el punto? Yo esa unidad que pago 10, la demando porque vale poco.
Bueno, Brian, pero entonces no importa, lo paga el Estado. No, porque el Estado enfrenta el mismo problema que enfrentamos nosotros. Tiene que satisfacer necesidades ilimitadas con recursos que son escasos. Y acá está asignando recursos para actividades o para transacciones que no se valoran tanto. Si yo tuviera que pagar el precio real, no lo pagaría. No lo pagaría. ¿Cómo voy a pagar 5 lucas por una estación de subte? Y pero vale 10 pesos, lo pago, más bien. Este ejemplo 100% real, yo tenía un compañero en la oficina que cuando hacía calor se tomaba el subte por una estación. Obviamente no le dije nada, porque encima es psicólogo, o sea, de esto no entiende nada. Pero mi comentario era, levanten el subsidio al subte urgentemente para que venga caminando o pague el precio real. La ineficiencia se produce porque el Estado está asignando recursos que para él también son escasos. El Estado enfrenta el mismo problema que enfrentamos nosotros, solo que a escala, es más grande. Cuando el Estado asigna subsidios, está dejando de realizar otra cosa. Ese es el costo de oportunidad que enfrenta. Entonces, la ineficiencia está en que nosotros demandamos unidades que no valoramos tanto. Lo mismo pasa con el subsidio, por ejemplo, a la luz. Pensemos, por ejemplo, el subsidio a la energía eléctrica. Yo en mi casa le dejo prendida la luz a los gatitos. Y les dejo prendida la luz, no hay problema. En la que levantaron el subsidio, y la verdad me conviene comprar el disyuntor automático que se prenda a las 7 de la tarde la luz. Y está bien, obvio. Si yo no pagara el precio de lo que realmente la luz vale, ¿para qué voy a comprar el disyuntor si pago 100 pesos de luz? Esto no me convierte en alguien malo, es extremo el ejemplo que estoy haciendo. Lo único que hace es mostrar que el profe responde a incentivos igual que todo el mundo. ¿Me explico perfectamente bien? El Estado está asignando recursos para cosas que no se valoran tanto. Si la valorara, no se realizaría la transacción. ¿Estamos bien? Perfectamente bien. ¿Quedó perfectamente claro? ¿Qué más? Preguntas, vamos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya explicado bien? ¿Algo que pueda explicar mejor? Profe, a mí no me quedó muy claro por qué ambas partes estarían mejor con el subsidio. Claro, ambas partes están mejor porque, fíjate que si la lógica es que después de cada transacción ambas partes están mejor, siempre, atrás de cada transacción, con el subsidio hay más transacciones. Fíjate cómo la cantidad de equilibrio pasó de QE a Q1, que es más. Cuando nosotros podríamos dividir esto en áreas, área A, B, para mí complica más hacerlo. Pero cuando yo les mande la presentación que les voy a mandar, lo voy a mostrar y van a ver el excedente del consumidor en áreas, antes y después. Y vas a ver que después tiene más áreas. ¿Me expliqué? Ok, Pero sigue la misma lógica de siempre, de que si hay transacción, aún así implica que ambas partes estén mejor. Siempre que hay una transacción hay dos partes que están mejor, si no, no habría transacción. Si el subsidio genera que haya más transacciones, hay dos partes que están mejor. ¿Me expliqué? Compañera, ¿perfectamente claro eso? Sí, profe. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Sí, profe, una consulta. La ineficiencia se generaba porque el demandante va a demandar unidades que no valoran, digamos, ¿no? Porque... Que no valora tanto. Claro, que no valora tanto porque si no estuviera el subsidio no las demandaría. Y en el caso del oferente, ¿hay ineficiencia o la ineficiencia en este caso del subsidio es solo de parte del demandante? No. La ineficiencia siempre se ve en su conjunto, total. El oferente ofrece esas unidades porque alguien se las demanda. A un precio menor, fíjate, el oferente ofrece esas unidades porque alguien se las demanda. Ofrece más unidades de las que ofrecería en competencia, justamente porque encuentra a alguien que se las demande. Y el precio que él recibe también es mayor. Fíjate, ¿dónde estamos? Aquí. El precio que él recibe es mayor. Entonces, como él recibe un precio mayor, tiene incentivo a producir esas unidades. Porque en definitiva las cobra. No importa quién las pague, él las cobra. Y él las cobra porque la transacción se realiza. Y la transacción se realiza porque hay alguien que las demanda. Y alguien las demanda porque las paga menos. ¿Me expliqué? ¿Clarísimo? Buena pregunta.
Siempre que nosotros analicemos ineficiencia, fíjense que nosotros nunca analizamos si existe ineficiencia analizando solamente demanda o solamente oferta, siempre en su conjunto. La ineficiencia se da cuando quedan transacciones vacantes, y para que haya transacción tiene que haber oferta y tiene que haber demanda. ¿Me expliqué? ¿Clarísimo? Preguntas, vamos. ¿Alguna pregunta más? Yo me comprometo a, no sé si mañana, me voy a comprometer a hacerlo mañana, les voy a mandar el PDF, bien, con una pequeña notita al lado de cada cosa. La buena noticia es que creo que no hay más gráficos, se acabaron, y después el día de la clase de repaso anterior al parcial vemos si lo tomamos o no y cómo. Bien, pero quiero que lo sepan. Bien, esperen que tengo una pregunta del compañero. Pero el problema de no querer adquirir servicios al precio que realmente valen, ¿no depende también de los ingresos de cada demandante? El subsidio a veces compensa esa parte porque la totalidad del precio a pagar sin el subsidio es imposible de pagar. Es como otro problema aparte. No, está bien lo que vos decís. Sí, de hecho esa es la justificación detrás de la decisión del Estado de aplicar un subsidio. Está bien lo que vos decís. Sí, es más, yo te doy un punto más. Si no hubiera, muchas veces el subsidio orienta los incentivos de las partes para lograr lo que el Estado quiere. Te pongo un ejemplo. Si el transporte público no tuviera subsidio acá en Cava, y que a lo mejor todos vendríamos con el auto. Si yo pagara lo mismo por venir en transporte público que por venir en auto, ¿para qué voy a venir en transporte público? Vengo en auto, si pago lo mismo. El tema es que cuando el Estado pone un subsidio, a mí el boleto me sale barato. Entonces mi duda es, ¿viajo cómodo pagando más caro o me tomo el transporte público? ¿Qué quiere el Estado? Que yo no traiga el auto al centro. Si lo traemos todos es un caos. Orienta los incentivos de las partes. ¿Me expliqué perfectamente bien? Independientemente de que lo que vos decís es cierto, esa es la decisión política que subyace detrás del subsidio. Que no anula lo anterior. Son dos cosas que son distintas, pero son del mismo problema. ¿Me expliqué perfectamente bien? Brian, te hago una consulta, discúlpame. Estuvimos hablando de servicios subsidiados. Ahora, cuando al Estado le interesa subsidiar, por ejemplo, una producción agrícola porque cree que exportando soja le van a ingresar más dividendos al Estado para volcarlo del mercado interno. ¿Se aplica la misma norma? ¿La misma regla? Sí, la lógica es la misma, sí. La lógica es la misma. Lo que pasa es que en ese caso vos tenés que tener cuidado, porque si vos hablás de exportar, ya no estás hablando de la demanda del mercado local, sino de la demanda internacional. Claro. Es un modelo en una economía abierta distinto, pero es así como vos decís. Es así como vos decís. Va a tener incentivo a exportar más. Eso lo podemos pensar, si se quiere, como una inversión del Estado. El Estado invierte porque sabe que la recaudación después va a ser mayor, válido. Otro ejemplo, pensemos en ciertos subsidios específicos. Por ejemplo, subsidio al combustible. No digo que esté bien, yo lo planteo las dos campanas para encontrar una lógica. Claro. ¿Cuántos productos tienen en su costo el combustible? Y todos los que se trasladan. Un subsidio al combustible tendrá impacto, o a la electricidad, tendrá impacto en un montón de productos. ¿Me explico? ¿Se me entiende el punto? Desde ese punto de vista se lo justifica también. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Gracias. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no tenemos preguntas, los libero por hoy y mañana les voy a mandar el Power, lo que armamos aquí. Y nos encontramos el día lunes. El lunes nos encontramos a las 20. Bien, vamos a hacer clase larga. Después capaz que el jueves que viene yo tengo un compromiso, hagamos asincrónico, pero el lunes nos encontramos a las 20 y vamos a tener para rato. ¿Les parece bien? Perfecto. Les deseo muy buen fin de semana, gracias por haberme acompañado hoy y nos vemos, si les parece, el lunes. Adiós. Buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de